Senadora Benavides. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, para hablar en contra. Bien, si no es así, entonces le damos el uso de la palabra a la senadora Leonor Noyola Cervantes para hablar en contra. La carita que me actualiza. Con su venia, señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. En la administración del presidente de los Estados Unidos mexicanos, de Enrique Peña Nieto, se reformó la Constitución Federal para que la hoy Procuraduría General de la República dejara de formar parte del Poder Ejecutivo y se convirtiera en un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, en dicha reforma se estipuló que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de los Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. Aunado a lo anterior, en la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, se estableció en el artículo 89 como facultad del presidente de la República la de intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo. En términos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Carta Magna, en los artículos transitorios, se estableció que las reformas entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones referidas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Asimismo, se establece que una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de la Constitución para la designación del fiscal general de la República. Sin duda, la función de la Fiscalía General de la República es muy importante para la vida de nuestro país. Tiene que ver directamente con la procuración de justicia y con la investigación y persecución de los delitos, combate a la impunidad y a los delitos que más afecten y lesionen a la sociedad. La reforma que dio autonomía a la Fiscalía General data del 2014. El último Procurador General de la República, Raúl Cervantes, renunció en octubre del 2017. Desde entonces, una institución tan importante solo tiene un encargado del despacho. En aquellos momentos, la propia Organización de las Naciones Unidas, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hicieron observaciones en cuanto a que el Poder Legislativo no debía retrasar por cuestiones políticas la transición de la PGR. En este sentido, han pasado algunos años y muchos meses y el tema del fiscal y de la fiscalía ha sido por demás importante en las campañas electorales para la presidencia de la República. Sin duda fue uno de los temas torales de los entonces candidatos. Con todos estos antecedentes y muchos más que por cuestión de tiempo no relato, el día de hoy nos encontramos aquí en el Pleno para discutir en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, un tema que forma parte de nuestra vida diaria, pues la seguridad en todos sentidos es un tema prioritario para cualquier gobierno. Sin embargo, quiero compartirles que después de un análisis exhaustivo al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos respecto de las iniciativas con el proyecto de decreto
por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, advertí cierta decepción que todos estos meses de espera arrojan una ley que establece que el presidente de la República tendrá la facultad de remover por causa grave a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Al respecto, señalo que por muchos meses, quizás por años, en nuestro país se ha luchado incansablemente por tener una Fiscalía General de la República y absolutamente independiente. No solo eso, sino que tal como hoy está previsto en la Constitución Federal de la Fiscalía, es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya naturaleza implicaría que desde luego el Ejecutivo Federal no tuviera injerencia en la remoción de su titular. Si analizamos con detenimiento esta iniciativa de ley, solo viene a corroborar lo que la propia Constitución Federal establece en materia de la remoción del fiscal general. Esto es que es una facultad exclusiva del presidente de la República hacerlo. Esta forma que fue tan cuestionada y criticada por los candidatos a la presidencia de la República en el pasado proceso electoral, siendo que la iniciativa que debía hacerse primero es a la Constitución. Es cierto que se señala que el Senado tendrá facultad de objeción, pero finalmente lo relevante es la intromisión del presidente de la República en un órgano autónomo, lo cual no deberíamos permitir que ocurriera, porque si es autónomo, no debería haber duda. Pero no nos debe causar extrañeza el presidente electo en su proyecto de nación plantea lo siguiente: reformar el artículo 102 constitucional para facultar al presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública. Compañeras senadoras y compañeros senadores, la autonomía de la Fiscalía General de la República, dadas sus funciones tan importantes para la sociedad, no debe quedar al margen de las decisiones del Poder Ejecutivo en cuanto a la remoción de su titular. Por ello, estamos en contra de este dictamen, dado que se trata de una excelente simulación, pero no olvidemos que las personas son quienes al final dan su último veredicto de lo que hoy como legisladores hacemos. Es cuanto, muchísimas gracias.